Escaliburcio, ¿Qué pasa? cuando esto se emita será 20 de marzo. Será 20 de marzo, sí. Lo que significa un gran día. que las fallas han ardido. Sí. Pero ahora mismo, mientras esto se graba, Ujú. los Escaliburcio, Ramón y Montipeiro del pasado te hablan, querido oyente. Bueno, del presente de ahora, pero del pasado Te de hablan los de- oyentes. No, exacto. Te hablamos desde nuestro pasado, Exacto. desde tu pasado, que en fin, Ujú. da igual. Porque estamos en plenas fallas. Sí. Un evento que, en fin, Sí, yo a raíz de vivir fuera de la ciudad he calmado mi odio hacia las fallas. De sí, hecho, yo también, porque tampoco vivo en la ciudad. claro, de hecho yo creo que donde vivimos nosotros marca mucho el posicionamiento de este podcast respecto a las fallas, porque yo creo que este podcast se pronunciaría mucho más. Hombre, hacia- claro, si tú y yo en su- viviéramos en el centro de Valencia, quiero decirte, Ya habría como 4 programas especiales de fallas. si ahora tenemos Sí. uno, ¿no? Hay uno. En la primera temporada hicimos un especial fallas. Especial Valencia, pero fallas. No, especial fallas. ¿Sí? Sí, claro que sí. Ya ni me acuerdo, sí. Sí. ¿Un especial fallas? Tenemos un especial fallas, claro ¿Y de que qué sí. hablamos en el especial fallas? Pues del asco que nos dan las fallas. Sí, ¿en serio? Está guapo, además está bastante guay. Hay un No libro me de acuerdo. declamaciones muy, muy guay. Vale. Clara odiaba ya hablaba de los forros polares. Está guay. Vale, lo de los forros polares sí que me acuerdo. Sí que me Pues acuerdo. bueno, nuestros oyentes os instamos a que escuchéis esto. El caso, sí, no las odiamos tanto como cuando éramos jóvenes porque estamos lejos. Ujú, Yo en mi pueblo hay una, es verdad que se comportan bastante. ujú. Pero bueno, aún así, Sí que hay un par de días que A mal, ver, ¿no? La verbena sí que ponen una jodida sí, el día hacen verbena. Lo que 19. pasa es que yo este año ya no tengo que ir a trabajar a día de hoy. Entonces, si esta noche hacen verbena, me va a molestar menos que cuando la Ya. ponen años que me ha tocado ir a Entiendo. currar y, bueno, en fin. Vale. Para que Muy no bien. sea de Valencia, las fallas, de verdad, están guays. Los monumentos falleros son impresionantes. A mí me Ujú. encantan los monumentos falleros, me gustan. Pero todo el borracherío alrededor de las fallas, gente borracha lanzando artefactos explosivos a todas horas. ¿Esto qué es? Mira lo que te digo, yo creo o sea, yo entiendo que la gente joven disfrute de las fallas, como Lo hemos disfrutado nosotros. pero como en todos los pueblos, todas las festividades de los pueblos, las festividades locales son para que la gente joven beba y se lo pase bien y se conozca y se divierta. Pero que toda la ciudad sufra un trauma Claro, es que es muy fuerte. es el problema. De tal manera, yo cuando era joven, por ejemplo, yo disfrutaba de las fallas pese a las fallas. Sí. O sea, te quiero decir, disfrutar de las fallas porque es como, coño, pues si de repente es fiesta y hay verbenas por todas partes y todo eso está de puta madre. Pero yo recuerdo ir esquivando los petardos, ir acojonada por la calle porque un gilipollas me ha tirado un petardo de esos que te persiguen. O sea, se llama petardos borrachos, de hecho. Los Se llama un borrachos, sí. borracho. Mm. Te tiran un borracho y, o sea, horrible. Que no te persiguen, pero parece que te persiguen. Te persiguen. Yo te digo que a mí me han perseguido. Bueno, en fin, un horror. Pero bueno, en cualquier caso, es verdad que yo con el tiempo he conocido a gente fallera Ujú. que me cae súper bien. Y eso también me ha hecho replantearme un poco mi postura absolutamente cerrada con esto. Ya. Y me ha hecho acercarme a las fallas desde una postura un poco más tolerante. Y es verdad que el tema de el arte fallero cada vez pues siempre me ha gustado, pero es verdad que lo respeto más. Y todo el tema de la tradición y demás. Pero las odio. Yo no tengo ningún interés. O sea, no odio porque no me enfrento a ellas. Cuando me tengo que enfrentar a ellas por motivos laborales, que es el único momento en el que me acerco a la ciudad, es por trabajo. Pero no, es yo mañana simplemente tengo que ir a trabajar a Valencia, tengo que ir a pinchar. Uf, no. Ya. Es que no. Yo prefiero mantenerme al margen y así mantener mi odio a raya también. Eres No equidistante odio. con las fallas. Sí, pero si me tengo que alejar de ellas, por algo será, también te lo digo. Pues sí. Entonces, bueno, mi odio a raya. Cosas que no, coño, que no. Mira, de hecho, mi primera cosa que no, fíjate, son los petardos. Vaya, claro, un clásico. Es que, de verdad, voy a quemar absolutamente todos los puentes. Si te gustan los petardos, Sí. te odio. Te odio, no me hables. O sea, no quiero relacionarme con ninguna persona que le guste tirar petardos. Normal, yo O tampoco. sea, quiero decir, me pareces una persona despreciable. Yo automáticamente, si tiras un petardo delante mía, pienso que eres gilipollas. Exacto. Pero así, o La sea, mascleta, nada va a cambiar. respect, porque la mascleta,
que una cosa os voy a decir, a toda esta gente que le gusta la mascletá, que llora en la mascletá, que no puede vivir sin la mascletá, que llega marzo y lo único que les mantiene con ganas de vivir es ir a la mascletá, os digo una cosa, todos los fines de semana en Valencia hay a lo mejor 4 conciertos de metal extremo, que es lo mismo que la mascletá. Os lo estáis perdiendo, además. A vosotros, si lo que os gusta es que os retumbe el pecho y el ruido infernal, no sé, haceos fans del black metal, tío, o del metal extremo, de la rama que queráis, del crust, de lo que sea que os apetezca. Porque es que yo escucho a la gente hablar de la mascletá y digo, pero subnormal, si a ti lo que te gusta es Slayer. Pero tiene además 1 hora y media de concierto entera que puedes estar ahí a tope. Exactamente. Entonces, y no. Casualmente los que van a esas cosas no luego te escuchan, te ven un vídeo, yo qué sé, de Cannibal Corpse y dicen, no, eso es ruido. A ver, vamos a ver. Esto no puedo soportar. Entonces, Hijo la de mascletá, respect. Porque la mascletá a mí me gusta porque me gusta el metal y suena coherente. Sí, sí, exacto. Aún así, todos los que van a la mascletá a llorar, infinitamente mejores personas que los que tiran petardos. Que los que tiran petardos. Sí, o sea que tirar mascletá, guay, porque eso lo lleva gente profesional. Claro. ¿Vale? Menos además, cuando hacen mascletá con batucada. Claro, bueno, eso ya es un problema. Terrorismo. Pero claro, porque la mascletá está en un sitio determinado y tú eliges si acercarte o no acercarte. Claro. Es tu decisión acercarte o no acercarte. Claro. Pero el petardo es el que va a ti. El petardo es lo que me molesta. Que se me está ocurriendo, claro, hacen mascletá con batucada en plan, wow. ¡Qué revolución! ¿Por qué cojones no traen un año a Slayer, tío? Y hacen mascletá con Slayer. Pues estaría es lo guapísimo. Que tienen que hacer. Hostia, estaría tocar ahí el Raining interesante. Blood, tío, a la vez que la mascleta. Venga, por favor. No. O sea, es no que se les ocurre. me voy a tener que hacer yo alcaldesa de Valencia para que eso suceda. Sí. Bueno. El otro día estaba cenando con unos amigos y teníamos al lado a 4 señoras y de repente una se levanta y enciende un petardo y lo tira. Pero a nuestro lado. Claro, sí. O sea, no es que se levantara, caminara hacia... No, desde su silla tiró un petardo. Porque es subnormal. Y como, claro, nos asustamos porque nos levantamos y tal y de ¡que son fallas! Mira, la gente... O sea, si dices la frase... que son fallas para justificar que eres gilipollas, es que o sea, a esa gente la quiero agredir. Y te digo una cosa, pegarle una hostia a alguien es que no es tan caro. Pero lo sé, no me preguntes por qué lo sé, pero lo sé. O sea, y yo estoy teniendo muchos bolos que me los puedo gastar en pegar muchas hostias. Claro que entonces, sí. Por ahí no vayáis. Muchas multas podemos permitir. Es que son fallas. Es que son fallas. Vale, pues como son fallas voy a sacar 1 millón de gasolina y te voy a pegar fuego. Y ya toma por saco. Pues mira, yo odio mucho de estas páginas de... O sea, no es que lo odie, pero me da mucha pena estas páginas de gatitos de Instagram y de Twitter y tal, que tú lo sé, gatitos gorditos, gatitos no sé qué, me flipa. Y me da mucha pena ver cómo esas páginas en un determinado momento se transforman en publicidad. O de criptomonedas. O de criptomonedas y toda esa movida. Ya. Me da muchísima pena. Esto es algo que ocurre. No sé muy bien si está premeditado o es simplemente que compran la página porque tienen muchos seguidores. Supongo y ya que está. será algo así. Pero es verdad que si tienes una página que se llama Gatitos Gorditos, tío, no nos dejes tirado a la gente que te hemos seguido. Claro, estamos ahí siguiendo y de repente hay otros que lo van haciendo poco a poco, como que les pagan publicidad, pero súper random, rollo de lencería o de no sé qué, y Gatitos Gorditos te comparte un post de lencería. Ya. Y tú dices... A mí me pasó hace poco que seguía una, no me acuerdo cuál era, y de repente, pues eso, un post sobre trading de uy. Qué horror. A ver, yo venía aquí a ver un gato cayéndose, ¿sabes? Además son cosas relativamente turbias porque es gente que ha soltado la pasta para comprar una página, o sea, así. Entonces no suele ser cosas guays, suelen ser cosas que no molan. Ese tipo de cosas es como que te provocan una tristeza profunda, ¿no? Como de... El mundo es un poco peor ahora. Es un poco peor porque ya no existe gatitos gorditos. Totalmente que de acuerdo. Me flipaba, entonces me da mucha pena. Hablando de animales guays, a mí me da muchísima rabia. Tú sabes que a mí pocas cosas me gustan más que saludar perros por la calle. Conocer perros y acercarme a perros y tener... Está bien, es una buena... Socializar con perretes. Es una buena costumbre. Pues hay veces que hay gente que va paseando a su perro. Yo saludo al perro, el perro me saluda a mí porque yo controlo el código perfectamente. Claro. El perro se acerca para que yo le acaricie, que yo sé hacer todo el protocolo de primero dejo que me huela, o sea, yo lo hago bien. Y esta persona tira de la correa y se lleva al perro. O sea, me pareces basura, tío. Basura. O sea, ¿Para qué tienes un perro?
si tu perro decide, Claro. porque yo cuando el perro no quiere saber nada, o incluso que pocas cosas me ponen más triste que un perro se ponga a ladrarme, en plan, lárgate de aquí. Ya. Me da mucha pena, pero bueno, a veces pasa, no pasa nada. Los perros tienen derecho a marcar sus límites. Claro. Pero si yo me acerco a tu perro y tu perro se acerca a mí y estamos teniendo una interacción, no me jodas, tío, déjame, ¿sabes? No sé por qué, pero estas personas seguro que tiran petardos. Lo estaba pensando. De Hay ahí una algo. relación. Sí. No mola. No, es que además, ¿para qué quieres un perro? Joder, ¿no quieres que la gente disfrute de tu perro? Coño. Claro, de ¿O es hecho- que tienes celos? De hecho está el caso contrario, que es esta gente que si yo me acerco y el perro es súper majo y empiezo a decir lo guay que es el perro, es esta gente que notas como que se pone Satisfacción. súper feliz. Claro. Que es lo que me porque pasa a mí que cuando da. la gente alaba a mis gatos. Claro. Claro, tío. Es que lo lógico. Además que yo, como si el perro me responde, yo soy, me deshago en halagos con el perro. Yo creo que hay gente que tiene celos de que vayas directamente al perro sin ignorándole Pero a bueno, él. no voy a ponerme a acariciar a un señor por la calle, ¿sabes? Sería Pero que les da raro. como rabia. Y dicen, qué error fue comprarme este adorable perro porque todo el mundo mira al perro y a mí de mí pasan. Bueno, yo sí. Eso también me crea un dilema, ¿no? Cuando sabes que el perro es comprado, que Sí. es muy bonito Sí. y es de raza, y es muy probable, aunque también hay perros de raza que son adoptados, pero es muy probable que el perro sea comprado. Sí. Me da Tienes pena el dilema porque el ahí, sí. perrete no tiene la culpa y el perrete es majo y es lo que hay y me Ya. flipa. Si un perro es guay, me da igual. Pero claro, ya veo a su dueño, entonces. es como Juzgas que al dueño, tengo sí. ganas de interaccionar con el perro, pero con el dueño ni de Con coña. el dueño todo lo Con contrario. el dueño todo lo contrario. Claro que sí. Al dueño lo detesto. Al perro respecta, al dueño comprador de perros, mal. Mal. Mal, muy mal. Pues estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo no voy a salir de las redes para hablar de que ya las redes ya no se han convertido en tus redes. Ujú. Instagram ya no es tu Instagram, Facebook no es tu Facebook. Es verdad, sale gente random ahí. Tú ves 2 o 3 posts de amigos tuyos y todo lo demás es de gente que no sigues, que no quieres seguir, pero que como funciona, como estas redes sociales crecen a base de sugerirte cosas para que tú les sigas, para que generes interacciones y tal, ha perdido la esencia en sí misma de la red social. La red social es tú eliges la ¿Con red quién te social relacionas? con quién te Claro. relacionas. Aquí no, todo mi Instagram es de gente a la que no sigo. Eso es verdad y es bastante horrible. No sé, sí, es horrible y creo... A ver, no es importante, coño, hay una guerra aquí al lado Que sí, vale. y tal, pero creo que es importante. O sea, las redes sociales son importantes en la vida de la gente Hombre, hoy en día. Claro que sí. Y no sé qué consecuencias tiene, no sé qué consecuencias tendrá, pero estamos haciendo como si nada y sí que pasa algo. O sea, nos están metiendo a la fuerza gente que nos seguimos. Ya. En Twitter no paran de ponerme tweets de Vox y de ultraderecha Ya. todo el rato. Todo Ya. el rato me saltan tweets de gente de fascista que no sigo. Ya. Y eso a mí me pasa y no pasa nada porque yo sé perfectamente lo que pienso y tal. Pero gente Sí. random que le dará por seguir a esta gente, pues no quiero ni imaginarme. Es horrible. Es horrible. Y todo se genera por eso, porque la gente de ultraderecha y fascista genera mucho tráfico y genera mucho movimiento y por eso Twitter le gusta promocionarlo, ¿no? Metértelo a la gente para que se promocione más aún. No sé, no me gusta nada y creo que va peor. Creo que va peor todo horrible, esto. Es horrible. Así que nada, una nueva red social, te toca ya. Que Pues sí. TikTok lleva ya 2 años. Exacto. Venga. Señores que se indignan en Twitter, señores que se indignan en Face, señores que se indignan por todo, dramas y caballeros. Scali, ¿Qué pasa? vengo hoy a cumplir un servicio público para nuestras oyentes heterosexuales y nuestros oyentes gays. No esperaba menos. Estoy muy harta de los músicos que se creen especiales por serlo. Y tú sabes que yo soy música también. Sí. Pero es que de verdad, es que no puedo más con el rollito de, buah, es que soy un ser completamente diferente a los demás, soy un Claro. bicho raro, ¿sabes? Mm. Porque claro, me sé La Flaca y Wonderwall, o peor aún, tengo un grupo con el que te voy a torturar, porque es que de verdad, qué especial soy, porque claro, toco un do y un sol, y eso me convierte en un ser totalmente especial. Claro. Soy un freak. Sí, soy un freak. sí.
Pues mira, no, ser músico es un oficio y desconfiad de todo aquel que se crea por encima del resto de seres humanos por serlo. Estoy harta de estos señores, pero como todavía siguen usando estas artimañas para ligar, pues vengo a traeros, como antropóloga privilegiada que les ha observado desde dentro durante años, el diccionario definitivo músico canallita español, para que cuando uno de estos se os acerque para ligar, sepáis realmente lo que os está diciendo, porque es que yo sigo viendo a mis amigas caer en las garras de estos señores. Lo sé perfectamente. Y eso no puede ser. Entonces, aquí tenéis estas 10 red flags definitivas que yo os voy a traducir. A ver si sirve para algo, venga, vamos a escucharte. Me dedico a la música. De momento estamos empezando con el grupo, pero en 2 años yo creo que voy a estar viviendo de esto. Mira, en 2 años esta persona lo único que está cobrando es el ingreso mínimo vital y el dinero que le saca a sus ex. Eso es así. Y es importante que lo sepas, amiga o amigo o amigue. Este señor te va a costar dinero. Mucho. Que ojo, si tú te quieres gastar tu dinero en mantener músicos, pues bueno, adelante. Pero que no te pides pero no esperes nada después. No, esta gente te va a costar dinero y te va a decir que te lo va a devolver cuando saque el disco. Y ya te digo yo que cuando saque el disco no te va a devolver una puta mierda. Además, que bien tampoco te va a hacer sentir nunca. No. Porque su rollo es el drama, ¿no? También un poco de rollo drama y tal. O sea, va a traer drama a tu vida. Sí. Y lo que no va a traer, te digo ya, es dinero. No. No, ¿vale? No quiero comprometerme porque mi única novia es la música. Bueno, aparte de que esta frase da un asco que flipas. Pero eso lo has oído tú, ¿de verdad? Mi novia es la música, se ha oído. Sí. Y esta frase, aparte de que da un asco que te mueres, te digo, esta persona no quiere comprometerse porque es un narcisista descomunal y quiere tener a 10 como tú perdiendo el culo por él. Y por cierto, si tu novia fuera la música, tocarías un poquito mejor, digo yo. Porque tanto no la querrás si eres la enésima copia mala de Leiva, ¿vale? Vale. 3. No me gustan las etiquetas. Nuestra música no se puede definir. Lo que quiere decir es que copia a Leiva, ¿vale? Bueno, en realidad es que eso es aplicable al 90% de señores músicos de este país. La incidencia de la plaga de imitadores de Leiva es como 20.000 veces la del COVID y bastante más dañina. Bastante más dañina. Si su música no se puede etiquetar, es que imita a Leiva. Vale. Porque la gente que hacemos heavy metal decimos, hacemos heavy metal. Claro que sí. Y ya está. Buah, nos pegamos una fiesta brutal en el camerino. Aquello parecía Woodstock. Vale, esto significa que estuvieron 18 personas metidas en 2 metros cuadrados, puestas de farlopa, hablando de chorradas descomunales, peleando a mandibulazos unos con otros por ver quién hablaba más. Sí, total. Esto es así. Planchazo de oreja. Esto es así. Pelea de gente planchándole la oreja a gente que está planchándole la oreja a otras personas. Una matriosca de gente planchando la oreja, pero ninguna conversación fue con emisor y receptor. Aquí solo hay emisores. O sea, esto es un horror. Sí, y todos entre ellos dicen que fue la hostia porque se convencen a sí mismos. Es una mentira global, ¿no? Todos se dicen que fue la hostia. Sí, hay como un pacto de decir que aquello fue Woodstock, pero aquello fue lamentable. Lamentable. Aquello fue una vergüenza. No, sí, allí un pedagogo estaría horrorizado. Sí. No, un logopeda. Allí un logopeda. Un pedagogo también. Cualquier persona estaría horrorizada. Cualquier persona estaría horrorizada. Vale. Si utiliza cualquier frase que incluya el apelativo el loco, no. Huye. Estuve con el loco, cómo moló el concierto del loco, es que el loco, amiga, echa a correr y no pares jamás. Tratar a loquillo como algo cercano, ¿no? Sí. El loco. Sí. Es que no, o sea, a mí una persona dice, yo quedo con Nick. Sí. Y Nick, en nuestra cita, en el, yo qué sé, en el hotel más guay del mundo, me dice... Ya en el ascensor. Me dice, yo conozco al loco y yo cojo y me voy. Y te vas. Te lo juro. Y con razón. En general, la gente que trata a los que son famosos del gremio como con cercanía, ¿no? Uf, sí. En general, ¿no? Sí, pero, o sea, que los traten con cercanía, sí, tienen una cercanía, claro. Me parece lógico, pero que te intentan meter esa cercanía a la primera, que te intentan, que dicen, es que el loco y yo te preguntaba a ti algo del loco, cállate, coño. Yo aquí en Valencia lo he visto con el de Revolver, con Carlos Goñi, que de llamarle, no, claro. Bueno, es que Carlos no sé qué... ¿Qué Carlos? ¿De qué coño estás hablando? ¿De Carlos Goñi? ¿Qué? ¿Carlos Goñi? Vale, Carlos Goñi. Joder, tiene un nombre y un apellido para que sepa a quién te estás refiriendo. Y más Carlos no lo sé. Ya. Sí, bueno, esta frase... ¿Quieres que te toque la última canción que he escrito? Si quieres pasar los 3 minutos más incómodos de tu vida, adelante.
Pero que un señor borracho te cante mal, mirándote a los ojos, creyendo que se te está ligando, Ya. es una experiencia que por desgracia he vivido, ¿Has vivido? varias veces. Joder. Y no se la deseo a nadie. Tengo que decir que yo también he sido, y esto Sí. lo reconozco aquí, la que ha tocado una canción para ligar. Qué bien. Sí. Tengo que decir que no hacía falta. Ya. O sea, no amigas hace falta. músicas, sí, no hace falta. O sea, no No hace falta. Sí. hace falta. Da igual. Si está ahí, es Si que está ahí. si está ahí es que seguramente. Además, no lo van a valorar. Pero bueno, es verdad que yo fui. Yo intenté ligar tocando y cantando. Porque, no sé, me parecía una situación como siempre en las películas lo veía que lo hacían los tíos. Pues digo, pues yo lo quiero hacer. Pero no, da igual. Yo cantaba mucho el Don't Cry de Guns N' Roses. Yo creo que toco alguna canción así como de broma, o como no sé tocar bien, entonces pues lo que hago es tocar de broma y lo que hago es sepultarme más, Ya. echarme más tierra Eso encima. no lo hagas. No, ya no. No. Ya hace tiempo que he dejado de hacer prácticamente todo. ¿Qué más? También escribo poesía. Me encanta Bukowski. ¿Quieres que te lea un poema? Esto es como lo de arriba, pero el monstruo final, ¿vale? Prepárate a escuchar permutaciones infinitas con las palabras nena, trago, humo, noche, joder, follar, curvas, cigarro. O sea, esto, la verdad, no se lo deseo a nadie. Hay como una variable peor que es que te suelten el poema a bocajarro, Hombre, ¿no? Esto Eso no, puede pasar Esto no también. pasa, ¿no? A mí, bueno, quiero decirte, esto es como si te pega una hostia, sí, porque sí. Yo creo que eso pasa. Que te suelten un poema. Yo creo que esto no. Que quiere O decir sea, que en clase de cuanto psicópata. ven que hay una cercanía y hay un momento íntimo ¿Se porque te ponen vas a de recitar? porro y se te ponen a recitar. Sí, sí, Pero, sí, pero sí. esto te lo estás inventando. O sea, ¿tú crees que esto puede pasar? Yo creo que esto ha ¿Tú pasado. crees que esto ha pasado porque pasado. has sido tú el que has recitado? No, yo poemas, madre mía. Voy a recitar un poema, no me sé ninguno ni ganas. Ya, no sé, a mí me da. Aquí de repente odio la poesía, gratuitísimo. A mí la poesía me gusta, pero A a mí mí me no. viene un señor A mí y no. se me pone a recitar un poema a bocajarro así sin tal. Yo creo que yo me voy a la policía. Yo llamo al 112 Claro, y yo menos. pongo una denuncia. Y no Llamo tan- al 016. ¿Y no te han cantado a capela así de repente? Rollo porque le recuerda una frase No, o algo y de repente cantan. No, ¿no? yo no ¿Esto me lo has relaciono visto? con gente así. Quiero decir, yo creo que alguien que es capaz de ponerse a cantar a capela sin avisar o soltarme un poema sin avisar, yo no llego a estar en una situación íntima porque los veo venir. O sea, porque los he descartado antes por otros motivos. Yo es que eso sí que lo he vivido. Yo lo viví con un compañero de piso. Hay un compañero de trabajo que tenía algunos problemas con el alcohol. Vaya. Casualmente. Casualmente. Sí, había convertido un poco esta figura bukowskiana, fan de Joaquín Sabina. O sea, como que todo rodeaba un poco esa imagen y él Sí, la el perseguía. canallita. Canallita de bar, además, rollo Es romántico. que canallita de bar es un poco es redundante. sí. O sea, Como que es decir, romantizaba. no hay canallita de biblioteca o canallita de panadería. Ya, es verdad. De brunch. Canallita Y todo. de yo qué sé, canallita de brunch. Pues perseguía mucho la imagen de esta de sí, tengo un problema con el alcohol, pero es guay. es mi No, no rollo, es guay. ¿no? No es nada guay porque desde fuera da una imagen horrible y más en el trabajo. El caso es que me acuerdo que él lo que habitualmente hacía y nos incomodaba a todos muchísimo era que en cuanto él pillaba una frase al vuelo que relacionaba con una letra de Sabina, te la cantaba. Hostia, tío, pero Y te la esto- cantaba mirándote a los ojos. Uf, es que yo no sé cómo tienen los huevazos de hacer eso, de aguantar eso. Es que a mí me pasó una cosa también, de una vez que un tío se me puso a cantar una canción en una situación en la que además no estábamos ligando ni nada, como para rellenar un silencio incómodo, Ya. porque no nos conocíamos y por circunstancias estábamos en una habitación Ajá. y él tenía una guitarra, que yo ahí ya tenía que haberlo visto venir a lo Sí. mejor y haberme ido, pero decidió rellenar el silencio incómodo con algo infinitamente más incómodo que el silencio más incómodo, hijo de puta. O sea, esto no. Esto es matar moscas a cañonazos, Sí. tío. ¿Y qué opinas de la gente, o sea, los que tocan la guitarra que te miran a los No, ojos? eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer. Hay mucha gente que lo hace. O sea, A mí me parece o sea, no me parece bien. O sea, lo correcto es mirar como a ninguna parte, ¿no? A ver, O sea, mira al mástil y así a lo mejor pones bien el acorde. Hijo de puta. Eso también te lo tengo que decir. Hostia, a mí me incomoda mucho que hagan esto. A ver, yo podría entender eso en un clima de verdadera intimidad. Claro. Que
puede pasar que eso tenga sentido, ¿no? Que alguien me esté cantando una canción porque yo así lo quiero y tenga sentido y me esté mirando a los ojos, puede ser precioso. O un contexto de humor, por ejemplo, que realmente busques la complicidad de la gente pero o algo no así. Sé, en el contexto que yo estoy definiendo, no. Bueno. Qué horror, qué horror. Sigo, eso tiene relación con lo que has contado. Ah, sí. La frase, si no me debo un trago antes del concierto, es que no sé tocar. Esto significa, soy alcohólico. Sí. Esto es así. ¿Es así? Es así, y lo tienes que saber. Siguiente. Que no sea porque no lo has dicho. Exacto, yo os estoy avisando. Invítame a una copa porque me he gastado todo lo que tengo en grabar el disco, pero en cuanto lo recupere te invito yo. Jeje. Soy alcohólico y además quiero sacarte a ti las cervezas. Sí, tiene relación con el primero que has mencionado. Estos me hacen gracia porque como tú sabes que trabajo con músicos, que para el disco todo el dinero del mundo. Se han gastado 10.000 euros en grabar el disco. Sí. Para el videoclip, 200. Ya, y no tienen más, ¿eh? No tienen, o sea, están exprimiendo y es que, tío, es que 200, es que no tenemos más. Y parece además como que lo del videoclip es algo que te ha sobrevenido después, que no lo podías haber previsto, ¿no? Te dicen, es que nos lo hemos gastado todo en el disco. ¿Tú querías un disco y un videoclip? Claro. Coño, pues, no sé, haberlo previsto, ¿no? Claro, ya, luego además quieren que su videoclip sea... Bueno, claro, quieren efectos especiales, modelos, claro. No, claro, quieren la hostia. La última, ¿vale? La frase que para mí es la auténtica red flag. Yo es que la verdad es que no podría tener un trabajo normal, jeje. Yo soy una criatura de la noche. Yo es que solo concibo la música como trabajo, no valgo para los horarios. Yo no puedo, soy indomable. No. Esto significa, soy más perro que niebla y estoy buscando una novia a la que ponerle los cuernos que me pague las facturas. Sí, tal cual. Eso es así. Yo sé que esto es duro, esta sección es dura, porque además muchas de las personas que nos escuchan son músicos, porque yo soy música y el 90% de mis amigos son músicos. Pero esto se tenía que decir. Lo jodido es que lo consiguen. Lo jodido es que esta gente quiere eso. Y lo sigue consiguiendo, y bueno. Y lo consiguen, porque sobre todo, que creo que un poco va a toda esta sección, es que el aura de músico sigue teniendo cierto potencial y cierto poder de atracción. A mí no me pillarán en esas. No. Yo no me vuelvo a acercar a un músico. Bueno, pues esto es lo que no tenía que decir. Yo sé que de verdad esto puede ser duro de escuchar, pero esto alguien tenía que pues hacerlo. Sí, claro, es útil. Yo lo apruebo muchísimo porque yo como hombre heterosexual no músico se ha sentido siempre muy mal ante ese poder arrebatador que tienen los músicos. Siempre me he sentido muy celoso y muy impotente ante ese poder del escenario, ese poder del toco una guitarra y por eso me tienes que comer la polla. No sé. Y yo tengo que decir, para terminar con honestidad, que si yo sé todo esto es porque yo he caído. Claro. Quiero decirte que aquí, que no es que yo sea un ser de luz superior, no, amigas. Bueno, la experiencia. Yo me he gastado dinero en mantener músicos, bastante además. Yo he caído, a mí me han tocado canciones mirándome a los ojos que yo no quería escuchar. Me han leído poesías y todo. Entonces... Lo malo es que los no músicos no son especialmente mejores. Tienen otro tipo de efectos, pero con otras cosas. Yo tampoco puedo abarcarlo todo, claro. Yo comparto lo que sé. En otro momento, pues otra sección sobre otra gremio. Claro. Exacto. Que sí. El cine con Scali, el cine con Scali, el cine con Scali, Borcio Ramón. Se apaga poco a poco la pandemia, Monty, y con ella viene poco a poco el cine. Llevamos ya unos meses con bastantes películas. Ha sido una época complicada para las salas porque básicamente hemos estado un año entero sin disfrutar grandes películas. Cuando digo grandes me refiero a películas de gran presupuesto, estas que se disfrutan mucho en una sala de cine y que, claro, porque se frenaban mucho el estreno porque no querían pegarse un batacazo en taquilla. Y nada, ya llevamos como 3, bueno, llevamos muchas en realidad, más de 3, lo que pasa que hemos visto ya Spider-Man, hemos visto la vuelta de Matrix y ahora tenemos en cartelera Batman. Pues he visto Batman, ¿vale? Y quería comentar un poco. Quiero verla, pero no la he visto aún, así que me va a venir bien. Sí. No me hagas spoiler, ¿eh? No voy a... Antes de seguir, pues me gustaría advertir que no voy a hacer ningún spoiler, así que ningún problema. Pero sí que voy a comentar un par de cosas de un par de personajes de la película. Voy a hablar de un
de cierto enfoque que tiene la película hacia los personajes y bueno, eso no afecta demasiado a su visionado. Que se quiera mantener prístino respecto a la película, que igual no debería escuchar esto, pero vamos, que no voy a contar nada de lo que pasa en la película, ¿vale? También advertir que lo que voy a comentar en general en toda la sección va a ser estrictamente cine. No soy aficionado a los cómics, no tengo ni idea de lo que pasa en los cómics, y que si todo lo que diga en un tomo 34 de la serie de números que salieron en el 95 desmiente lo que digo, me la suda, me da igual. Así que nada, tenía muchas ganas de ver esta película, la enésima reimaginación de este personaje. Sale Robert Pattinson, que es un actor que me produce mucha simpatía, pese a haber participado en aquel acontecimiento social que fue Crepúsculo. A mí es que Crepúsculo me gustó, la verdad. A mí no, me horrorizó, pero sí que es cierto que se fue como muy injusta con ella de forma pero histórica. A mí me parece una gilipollez inmensa cuando se odia a un actor por haber hecho una película que el público considera pésima. Claro, pero o sea, quiero decir, perdona, con Melendi han grabado personas que tocan bien y no tienen la culpa. O sea, quiero decirte, los actores también a veces trabajan y creo que odiar de por vida a Robert Pattinson porque le dieron un trabajo en Crepúsculo, pues José Luis, supéralo ya. Sí, a ver, es machismo puro y duro. En realidad eran una serie de películas dedicadas al público femenino y juvenil femenino, y como que se las vilipendió mucho, incluidos a sus actores, incluido a Robert Pattinson, ¿no? Sí, y pero que hay estupidez. gente a día de hoy que sigue diciendo Robert Pattinson para haciendo de Batman si salió un Crepúsculo. ¿Y qué tiene que ver? No, ¿Qué tiene que ver una cosa nada con la otra? Es una maravilla. O sea, es un tío muy guay que además, pues eso, pese a que lo petó muchísimo con esta serie de películas, siempre ha mantenido un perfil bajo y siempre ha buscado proyectos interesantes y arriesgados, y eso, pues... Robert Pattinson es la hostia. Es la hostia y es guapísimo y es maravilloso y se merece lo mejor. Pero mira, después de mantener este perfil bajo durante muchos años, pues se ha animado a hacer algo bastante tocho por fin, que es ni más ni menos que encarnar a Batman, que no es poca cosa, la verdad. Mi sección no es de reseñas de películas, así que lo voy a decir rápido. La peli está chula, ¿eh? A mí me gustó mucho, es bastante entretenida y aunque tiene muchos clichés del género, se pasa muy rápido y para durar 2 horas y media está bastante bien. O sea que es todo un mérito, que eso no lo consigue cualquier persona, iba a decir cualquier película. Pero quería comentar, y lo que traigo aquí para comentar es un par de cositas en otros aspectos que no tienen nada que ver con lo técnico ni lo narrativo, sino un poco más con lo ideológico. El primero es uno común a la gran parte del cine de acción desde su propia concepción, y es la ideología de los villanos. Recordemos que hace unos meses, en otro Cine con el Scali, mencioné que el cine generalmente era progre, pero que había ciertos géneros, como el de acción, que tienen cierta inspiración fascista en sus premisas, encumbrando mucho al que se toma la justicia por su mano y toma la venganza por bandera. En Batman lo que tenemos es otro clásico del que quería hablar hoy, el revolucionario anticapitalista psicópata. El revolucionario anticapitalista psicópata es aquel villano súper inteligente, súper estudioso, que te resume tan a la perfección los males de esta sociedad que si lo escucha Rejón le entran ganas de traicionarle por la espalda y montar otro partido político. Es un tipo que sin mencionar la palabra capitalismo te da las pistas necesarias para darte cuenta de que claramente el sistema está podrido y que hace falta un cambio estructural, no solo económico ni político, sino también de valores. Básicamente, cualquier podemita redomado como yo le votaría al villano. Si no fuera por un pequeño inconveniente, pues que mata a gente a martillazos o con lo que haga falta. Y se hace historias de Instagram con una luz horrible, con una máscara de cuero verde, fatal, horrorosa, que no mola nada. Todas las películas, como las vidas de la gente mismas, son políticas. Da igual lo que cuenten y cómo lo cuenten. Todas tienen una serie de lecturas morales que, aplicadas a la realidad, derivan en un argumentario más o menos completo. Y en Batman, como en casi todo el cine donde hay villanos de risa malévola y genocidio, el fascismo es su estandarte. Cuando la ideología que pretende cuestionar un sistema que nos está llevando al desastre y probablemente a la Tercera Guerra Mundial y que defiende el fin de la corriente individualista neoliberal que nos está jodiendo la cabeza, está dicha en boca de un psicópata que pretende instaurar dichas ideas con miedo y la violencia, entonces tu película corre el riesgo de parecer un poco fascista.
Que no lo es, que no es su intención, pero es raro que ocurra esta movida. A ver, es muy sencillo, porque podrías poner a un nazi que pretende matar a los pobres para liberar carga económica a los estados, un neoliberal extremo, pero no, elige siempre al porrero friki que se ha leído demasiadas veces El Capital de Karl Marx, y así no puede ser, porque estoy harto ya de que siempre pase esta movida. Así de fácil, consigues que tu nuevo y apolítico Batman combata a los progres sin dilemas morales, convirtiéndolos en psicópatas asesinos. Ya, es verdad. Esto pasa mucho, no es cosa de Batman exclusivamente, es cosa de las películas. Sí, porque yo creo que lo que intentan, o bueno, quizá haya una maldad directamente, pero lo que yo quiero creer, o me gustaría creer, es que pretenden retratar que el villano es alguien que tenía un buen fondo. Sí. Como que les mola mostrar que no es un psicópata que ha nacido psicópata, sino que tenía un buen fondo que se le fue de las manos por Efectivamente, este tipo de villanos ha crecido con el tiempo. Ahora es más habitual ver este tipo de villanos por un motivo. Antes lo veíamos con poner que es narcotraficante o que es nazi directamente, o sea, rollo, alguien combatiendo contra nazis o cualquier cosa de estas, bastaba, con que fuera muy malo, simplemente quiero destruir el mundo, ja, 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 con eso bastaba. Ahora, como hay que escribir bien y hay que hacer unas películas con unos personajes más ricos, pues acaban cayendo en personajes complejos, que es lo que tú mencionaste en el programa anterior, o hace 2 programas, ¿no? Que el revictimizar a víctimas, ¿no? El convertir a alguien que había sufrido abusos en un abusador. Y el rollo, claro, los guionistas quieren darle un background a un villano y acaban cayendo en estas cosas, en rollo, el villano tiene unos buenos motivos, pero claro, luego tal. Esta gente la película que tienen que ver estos guionistas es la de Hannah Arendt, que vi yo en Filming, porque ahí te explica un poco qué es la banalidad del mal y qué no es. Y la película tiene un segundo problema, aún más grave para mí, que es Catwoman. Catwoman ha sido siempre un problema para la gran pantalla en Batman. Un personaje femenino con mucho carácter, violento e inestable. Muy difícil de llevar bien para que quede bien. Mientras que otros personajes basados en cómics se transformaban en superhombres por residuos tóxicos, la picadura de una araña o teniendo mucho dinero, la Catwoman de Michelle Pfeiffer adquiría sus poderes después de volverse loca ante un intento de asesinato. La locura era su eje transformador. Una locura, por supuesto, sexy. Catwoman ha desbordado siempre sexualidad y violencia, algo que en el imaginario masculino se ve muy positivamente, ya que es la fantasía de la tía que no quiere nada serio. Pero no es el problema esencial de Catwoman. En la película de este año, Catwoman está interpretada por Zoe Kravitz, que es maravillosa, y aquí no desborda tanta sexualidad como en otras entregas. Aquí digamos que la tensión sexual es más horizontal, tanto Batman como ella, no sé, se percibe más horizontalidad, no es rollo ella es muy sexy y él es muy sieso, sino que como que los dos son sexys. Hombre, es que no me jodas, Robert Pattinson y Zoe Kravitz. Sí, eso sí que se consigue, la verdad. Pero es que esta condición de ella, de inestabilidad emocional que marca el personaje y también marca un poco la ideología de la película. Catwoman se pasa la película intentando hacer cosas por su cuenta, pero nadie le deja hacer nada. Y siempre le recriminan y empequeñecen por ello. Porque la venganza y la inestabilidad emocional no son el camino. Y Batman se encarga de recordárselo constantemente durante toda la película, ya sean conversaciones sí que intensas, son el camino, ¿cómo que no? Donde se las pasa, es que se pasan todas las conversaciones diciéndole que no tiene razón. Batman también y ella... te digo una cosa, me parece bastante realista esto. O sea, una Catwoman recibiendo mansplaining y siendo interrumpida, pues bueno, pues como sería. Es lo que pasa en la realidad. Pues bueno, me parece... Cero sorpresas. Cinema verite. Y luego en escenas de acción también pasa el equivalente, escenas de acción donde ella intenta hacer alguna cosa, pero es que la frenan porque como es muy despiadada, muy loca, tiene una propia agenda, una agenda personal y emocional, no como Batman, que tiene una agenda de misterio en el tema que quiere resolver el misterio del asesinato, ¿no? Él es cerebral y ella es emocional. Es una dupla muy jodida que me parece mentira que a día de hoy la llevemos. Bueno, es que a veces, quiere decir, quitarle ciertos lastres a historias antiguas es difícil. No puede ser, por eso digo que Catwoman es un problema.
Te voy a decir una cosa. En la serie de Gotham, ¿tú la has visto? No la he visto. Pues en la serie de Gotham, que es el nacimiento de tanto de Batman como de Catwoman, ella es Selina, porque todavía no es Catwoman. Ajá. Bueno, hasta donde vi yo, al final empezaba a transformarse ya. Pero es totalmente diferente. Mola mucho porque es una chavala como muy hecha a sí misma, que los problemas que arrastra emocionales los gestiona fantásticamente. Y lo que no gestiona fantásticamente lo juegan a su favor. Ajá. Es decir, esos problemas no resueltos que tiene ella los juega a favor del personaje. Y es verdad que además, como son muchas temporadas de muchos capítulos y la vamos viendo desde pequeña, crean una base para una Catwoman futura espectacular. Yo es verdad que no sé ahora mismo qué ha pasado con esa serie, tengo que averiguarlo. Ni idea. Porque a veces pasa, ¿no? Que han sacado 4 temporadas, Claro, pero como no las han subido a Netflix, no te has enterado y de repente dices, hostia. Sí. Pero a mí me gustaba mucho el personaje de Selina en la serie de Bueno, a mí la serie de Gotham me parece impresionante, me encanta. Y ahí creo que es un muy buen ejemplo de cómo actualizar el personaje de Selina de Catwoman sin que pierda su esencia. Es que se puede claro, conseguir. Pero claro. dándole un rollo muy guapo, porque además ella es la que como la adulta de los dos, y ella es la que enseña a Batman. Es decir, no es Batman que la está adoctrinando, sino justamente al contrario, que además tiene todo el sentido conociendo la historia. Entonces a mí me decepciona esto que dices, pero bueno, habrá que... A mí me ha decepcionado mucho, o sea, porque yo me esperaba algo especial con esta película. Y me he encontrado una buena película, creo que es una película que recomendaría y creo que a la gente le va a gustar. Ya, Claro, que es más que suficiente. Lo que pasa es que me he encontrado con eso. En el personaje de Catwoman he encontrado ahí un problema que no es de ella, no es del personaje. Es cuestión de manejarlo bien y ya está. Yeah. Y creo que en este caso no se ha hecho, al menos para mi gusto, no se ha hecho de todo bien. Pero bueno, por el resto, nada, si tenéis ganas de pasar 2 horas y media entretenidas y os gusta Batman y todo eso, adelante con ella, que está Vale, yo la veré y te contaré lo que me parece. Vale, perfecto. Escaliburcio, esta semana Sí. tenemos un nuevo Patreon llamado David. Y tenemos un ascenso. Ah, bueno, qué guay. Un ascenso. La marmota de Bota, que nos hizo un fanart brutal, ha ascendido de rata a perrete. Ah, qué guay. Muy bien. Nos gusta más tener perretes que ratas. Sí. Los Ascender perretes son de rata a perrete es un gesto que a mí me conmueve muchísimo. Me gusta, mucho. Sí. Y David, pues, ¿qué podemos decir de él? Pues que es una persona maravillosa. Un tío chulísimo. Un tío Muy chulo, chulísimo muy que enrollado. seguro que no le gusta tirar petardos. Súper deconstruido. Genial. Nos cae Sí, súper bien. Tengo Es que una decir... maravilla. Que, bueno, recordad lo del Patreon, financiamos este programa gracias a Patreon, patreon.com/todomal. Podéis ascender de la nada a ratas y luego con el tiempo de rata a perrete. Claro, podéis hacerlo Podéis hacer como progresivamente. queráis, claro. Y tengo que decir que la semana pasada hicimos esta cosa de decir que nos dejaran la palabra donete para Es verdad. darnos la prueba de que nos escuchaban hasta el final, y ha molado porque nos lo han dejado por un montón de sitios, por Instagram, Sí. por Stories, incluso por en el iVoox, nos han enviado mensajes privados, en YouTube. Muy guay. Muy guay. Ha Sí. estado guay. ¿Qué palabra diríamos esta semana? Ah, pero ¿quieres más pruebas? Sí, como que me ha gustado ese rollo. Porque además, al haber interacción en los comentarios, Sí. han subido las suscripciones. Es decir, cuando hay interacción, pues Por algún ya motivo, sabes, pues te sí. posicionan mejor y, Ajá. y eso pues nos trae nuevos oyentes, cosa que nos viene bien, porque somos dos pringaos que, como no somos de Madrid, pues aquí no nos montan un show en el Palacio de la Prensa ni nos dan un ondas ni nada. Entonces, está bien generar esa interacción en comentarios. Ajá. Podéis comentarnos Vale. simplemente vuestra Aquí. opinión, pero como ha funcionado, como eso no funciona y en cambio lo del donete ha funcionado, pues Vale. bueno, yo creo que nos podéis dejar la palabra, por ejemplo, Bukowski. Bukowski. Bueno, Bukowski es un poco difícil de Un poco escribir, difícil, sí. quizá. El loco. El loco. Una frase que incluya el loco. Una frase, o sea, que la gente se ponga creativa. Sí. Es como Ya, venga, siguiente nivel. Aquí exigiendo los deberes. que escriban una frase con el loco. Con el loco. Estuve de fiesta con el loco. Es como si Vale. tú fueras un señor de los que utilizan esta expresión, el loco. A Vale. ver qué pasa. A ver qué pasa. Y bueno, Venga. pues ya está, La nos creatividad. vamos a ir. Nos vamos a ir porque Pues sí, yo hay creo que ya irse. está bien. Sí, hay Sí. que irse. Nos vamos Hay a que ir con irse una rápido. canción de un grupo valenciano, Ujú. que además son vecinos míos de mi pueblo. Es un grupo masculino, pero
Ajá. Es verdad que esta temporada la cuota masculina de momento creo que está casi inexistente. Solo han sonado ¿Qué? Ángelus Apátrida porque Ah, entrevistamos sí. a David. Entonces, Demasiados ya. el grupo se llama Caramelo. Pero Ya. voy a poner una canción en la que colabora Vera Carrión, Vera, claro. que estuvo aquí recientemente. Mm. Caramelo molan muchísimo. Hacen como, no sé describirlo. Este grupo no tiene etiquetas Pues nada. y no son una copia de Leiva. Hacen música como, es que mezclan desde funk, música. Bueno, pues ahora lo vamos a es escuchar. bailable de y hecho. es súper divertido. Pues sí, El la grupo es canción está muy Caramelo guay, sí. y el tema se llama Mala Mezcla. Pues ideal, la semana que viene, más y o peor. Hace tiempo que no sé nada de ti. Me alegra que vaya también por aquí. Aún nos quedan cosas que decir. Esta vez no salgas corriendo. La verdad que no tenía pensado. En serio, te pide perdón. Después de todo lo que hemos pasado, no te mereces una canción de amor. Porque te extraño y eres mi alma gemela. Los mentos y la Coca-Cola nunca fueron una buena mezcla. Aunque te extraño y eres mi alma gemela. Los mentos y la Coca-Cola. Ahora no nos conocemos, ya no me